Da igual, nos vamos a tomar una pausa. Ya, ahí está conectando. Y nos van a avisar cuando estemos transmitiendo. Ya, súper. Bien, vamos a ver a que nos avisen. Lo publiqué y quedó así. A ver. Vamos a ver. ¿Se ve algo? En mi celular, no aún. Ya, vamos a esperar así como que nos digan si están transmitiendo, porque en este momento estamos como un poquito ciegos y aquí la gente del equipo nos va a avisar. Perfecto, estamos en directo, de hecho llevamos un minuto, un minuto en vivo, Carolina, y no nos habíamos dado cuenta. Sabíamos. Pero bien, ya comenzamos. Así que para las personas que se están integrando a esta nueva transmisión, les damos la bienvenida. En esta oportunidad tenemos a una gran psicóloga, Carolina Arce. Muy bienvenida nuevamente a este espacio, Carolina, para hablar de un tema muy importante que tiene que ver hablemos de asertividad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muchas gracias. Y un gusto estar nuevamente contigo, Claudio. Ya es la tercera vez que tengo acá este espacio con ustedes con el Instituto Mm. SER, así que encantada. Sí, y bueno, también decirle a las personas que se están integrando que además de todas tus infinitas actividades que estás haciendo o has hecho o estás haciendo actualmente, ¿no? Porque tú siempre estás con muchas cosas, mucha actividad. Es muy interesante eso, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que se necesita tanto espacios de poder conectarse con uno mismo, de poder trabajarse, y siento que tú aportas muchísimo en eso. Y además de todas las cosas que estás haciendo, falta muy poquito para que comiences un taller acá con nosotros junto a una gran colega, Claudia Lobos, de taller Sí. de autorregulación. ¿Cómo va el taller? ¿Qué cosita, antes de comenzar a hablar del tema de asertividad, ¿qué puntos van a hablar en ese taller? Que igual la asertividad va a estar está dentro del foco Sí, de autorregulación emocional. claro que sí. Bueno, es un taller muy bonito que estamos preparando en conjunto con Claudia. Va a ser primera vez que las dos damos este taller con este formato online y va a Mm, ser 4 módulos y la característica principal es que es un taller práctico. Va a ser un ajá. taller donde van a adquirir herramientas, van a conectarse con ustedes mismos y Mm, vamos a vivenciar diferentes dimensiones emocionales, pero mm, también desde el gozo, desde el aprender, desde el empoderarnos, desde el conocernos. Así que va a estar muy bonito este espacio, va a ser una tremenda oportunidad para todos y todas mm, los que quieran adentrarse más en este mundo de las emociones, que es bastante más simple y cercano de lo que nos imaginamos, que es mucho más mm, concreto, mucho más corporal, y cuando aprendemos de las emociones, lo que hacemos realmente es ganar una tremenda herramienta a nuestro favor, y que lo estamos aplicando día a día, solamente que mm. esta vez lo podemos aplicar para bien, para nuestro beneficio, para nuestra salud, para nuestro bienestar. Yo Así que va creo a que estar muy bonito. Yo creo que ahora en estos tiempos ha quedado mucho más en evidencia la importancia de poder trabajar con nuestras emociones, saber reconocerlas, validarlas y saber qué hacer con ellas. Yo siento que este es como que nos dio la oportunidad de decir, sí, este tema es tremendamente importante y hay que hacerse cargo.
y es una oportunidad de poder conectarse con uno y en realidad mejorar la relación con uno mismo y las relaciones con todas las personas que nos rodean. Carolina, mira, Claro y que hablando sí. de este tema que también está muy de la mano con el taller, hablemos de asertividad. ¿Qué podemos entender por asertividad? Sí. A ver, partamos por definirlo, porque Ajá. me he encontrado con muchos errores en la definición. Ah, Se habla de personas más asertivas o menos asertivas, y cuando hablamos de personas asertivas, la gente suele confundir ¿ya? con achuntarle algo, con apuntar. Se confunde asertividad con acierto, Claro. o se confunde personas asertivas con personas que aciertan, ¿ya? Mm, Esa es como la primera confusión, ¿ya? mm, Eh, Asertividad, primero, es una conducta, ¿ya? ajá. Es una conducta humana y como tal siempre es comunicacional, es decir, Mm, siempre estamos comunicando algo, ya sea haciendo o no haciendo algo. Eso es lo primero que habría que explicar, es decir, puede que yo esté mm, diciéndote explícitamente algo o puede que yo me calle, me lo guardo. En ambos casos estoy comunicando igual. Puede que yo mm, haga algo, me ponga de pie, salga, vaya a caminar, o puede que yo me quede en mi casa. El quedarme también es un acto comunicativo. mm, Y lo que me gusta mucho de este concepto ajá. es que es, como decía, una conducta comunicacional, humana, en la cual yo me expreso a mí misma, Mm, expreso lo que siento, o lo que pienso, o lo que creo, o el cómo mm, estoy. Al mismo tiempo, estoy yo respetando mis derechos asertivos, que voy a explicar más adelante lo que es. ajá. Y algo muy importante también es que además estoy respetando los derechos de los otros, Mm, respetando a la vez el tiempo, el lugar, el contexto. Hay mm, varias variables acá. Es decir, puede que lo que yo haga en un momento ajá. sea súper asertivo, pero no lo sea en otro momento. Puede que lo Mm, que yo le diga a alguien de cierta forma sea asertivo contigo, pero quizás con otra persona no. Por eso es muy mm, importante saber ante quién estoy, qué momento es, el contexto, la situación, ¿ya? Todo ello es mm. lo que hace que yo sea más o menos asertiva, ¿ya? Puede parecer complejo quizás definirlo así, pero me encanta explicarlo eh, con ejemplos concretos, Ajá. ¿ya? Hay dos grandes polos respecto a la asertividad. Tenemos a un lado eh, lo que podríamos decirle el cordero. Lo voy a decir como un arquetipo, ¿ya? El cordero. Perfecto. En el cordero estarían todas las personas que en general se guardan lo que piensan. Son personas que ¿Ya? les cuesta decir que no. Son personas que Mm, evitan conflictos. Prefieren quedarse calladas para no, es que mejor no le digo porque se puede sentir mal, no, mm, mejor no digo porque para qué, siempre capaz que se enoje, capaz que entre en pelea. Entonces, mm, son personas que generalmente se guardan sus verdaderas opiniones, ¿ya? mm, Eh, Evitan el conflicto, les cuesta decir que no, en general son muy conscientes del otro, de los ajá. sentimientos del otro, bastante respetuoso. Pero el gran Mm. problema es que se pasan a llevar a sí mismos, se transgreden. Yo no sé si tú tuviste, Claudio, tuviste la oportunidad de ver el Happening con Jante en la oficina, aquí ya se me está Sí, cayendo el carnet. sí. Estoy pensando en el arquetipo del cordero. Adivina quién es. La Gestrudis. La Gertrudis, ella es como el prototipo. Entonces, Totalmente. obvia, obviamente que estamos aquí exagerándolo, quizás no hay Claro. nadie que sea 100% así, porque como vamos a explicar después, Mm, puede que yo en algunos contextos me comporte así. mm, Ya. Entonces, es tremendamente respetuoso del otro, pero me paso a llevar a mí mismo, me transgredo, ¿ya?
Esto durante un tiempo puede funcionar bien, pero con el correr de los años uno va acumulando resentimiento y uno comienza a sentirse víctima de las situaciones. Pucha, pobre de mí, yo que lo doy todo, no me valora, no me respeta, me pasan a llevar, ¿cierto? Sin darme cuenta como yo también participo de ello y soy corresponsable de esta vida que estoy creando. En el otro polo tenemos al lobo feroz, que son personas tremendamente conscientes de sus derechos, ¿ya? A mí nadie me pasa a llevar, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, pero suelen ser personas que son más volcadas hacia afuera. En el prototipo más exagerado son personas que tienden mucho a criticar, a alegar, a descalificar al otro, a gritar, suelen hablar muy fuerte, ¿ya? No tienen problemas con decir lo que piensan o decir lo que creen, pero tienden a ser bastante impulsivos en un polo extremo. Y lamentablemente el gran problema es que pasan a llevar los derechos de los demás. Soy muy consciente de mi espacio, pero transgredo mucho al otro. Por ejemplo, sin ir más lejos, la otra vez estaba acordándome de hace un tiempo atrás, cuando estaba una vez en el banco, y una persona fue a preguntarle algo a un cajero, y un hombre, pero ¿cómo es posible? Yo llevo haciendo una cola 10 minutos y me pasaron a llevar. Y de una forma muy agresiva, con mucho escándalo, con mucho grito. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? No fue asertivo por la forma, no fue asertivo porque actuó desde el impulso, no fue asertivo porque no hubo una reflexión respecto al cómo, porque tal vez yo puedo comunicar lo mismo. Podría decirle, señora, por favor, no se vaya a colar, llevo 10, 15 minutos, estoy apurado, me molesta lo que está haciendo, pero va en el modo, ¿sí? Adivina tú quién sería en la oficina el personaje. Bueno, el jefe, no me acuerdo cómo el se llama, pero... Que maltrataba a la Gertrudis, ¿cierto? Así es, sí. Entonces es muy interesante porque es, en realidad, estos dos polos, que pueden ser una caricatura y podemos hasta reírnos de la exageración, la verdad es que son mucho más comunes de lo que creemos en nuestra vida, y es probable que incluso yo, en mi ámbito privado, quizá en mi casa, yo funcione muy como lobo feroz, pero en el trabajo, frente a mi jefe, soy una corderita. O al revés, con mis hijos soy súper corderita y con mi pareja soy lobo feroz. Es decir, que uno de más puede ser distinto en diferentes contextos y con diferentes personas o ámbitos, ¿sí? Ambos son muy poco asertivos, ya sea porque me estoy transgrediendo a mí misma y no me expreso, o porque estoy pasando a llevar a los demás, o porque a veces pasa, por ejemplo, esto es muy, muy útil de ver en contexto de trabajo. ¿Ya? Yo trabajé durante mucho tiempo viendo asertividad e inteligencia emocional en las empresas, y una de las mayores críticas que hacían muchos colaboradores a su jefatura era que cuando le llamaban la atención o los criticaban o les decían algo, lo hacían en público. Entonces, más que les molestara lo que les decían por haberse equivocado, lo que realmente les molestaba era que ¿por qué no me llamó a su oficina para hablar a solas? ¿Por qué me tuvo que decir esto delante de todos? ¿O por qué me tuvo que gritar? ¿Por qué me tuvo que cerrar la puerta? Casi pasa al lado de la humillación, ¿no? O sea, literalmente es humillación, ¿no? Humillarlo frente al resto. Sí, sí. Así que lo que me gusta mucho de este concepto es que es bastante transversal, se cruza con lo que es el autoconocimiento. Porque yo primero tengo que conocerme, saber quién soy, saber cómo soy y cómo yo reacciono y respondo a las diferentes situaciones. ¿Qué es lo que me agrada? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué me molesta? ¿Qué es lo que me incomoda? Necesito conocerme para así yo poder modular cómo responder en forma más asertiva, respetuosa y adecuada. Y al mismo tiempo se cruza esto con autoestima, ¿ya? Porque, por ejemplo, supongamos que estamos en una reunión y todas las personas consideran que tal película, por ejemplo, es excelente película. Yo a lo mejor, si yo lo encuentro que la película es terriblemente mala, en realidad me carga, pero hay 10 personas que encuentran que la película es increíble, a lo mejor yo me podría quedar callada y no opinar. ¿Qué importa en realidad?
pero si yo en ese momento, para mí es importante que me escuchen, es importante validarme, es importante que me vean, yo en ese momento necesito, quizás por mi historia personal, expresar que yo pienso diferente, ¿se entiende? Por eso finalmente la asertividad no es algo que uno pueda generalizar, porque varía de una persona a otra también y depende de nuestras propias historias personales, ¿ok? Esto también es muy útil de ver en las relaciones de pareja, ¿ya? Ajá. Cuando a veces personas que dicen, oh, si con mi pololo nunca peleamos, coincidimos en todo. Nunca me voy a olvidar de una profesora que decía, cuando hay dos personas que piensan exactamente igual en todo durante mucho tiempo, ¿Ya? hay que dudar Hay que y tener pensar que ojo. hay uno que no está pensando. Mm, Hay uno que no está mm, pensando porque es imposible coincidir en todo. Y aquí mm, tenemos que abrirnos como sociedad a tener más respeto a lo diferente. No mm, necesitamos ser tú y yo iguales para ser amigos. No necesitamos pensar exactamente igual. ¿Cuánta ganancia mm, podemos tener si es que quizás tú piensas que tal película es excelente y yo la encuentro pésima, pero que podamos conversar, dialogar, sin que eso implique descalificarnos? Porque por supuesto que mm, acá lo que primero uno tiene que además recordar es que no existe una verdad, no existe una realidad, sino que como dice Humberto Maturana, existen tantas realidades como ojos que la miran. Y todas mm, las verdades y todas las realidades son absolutamente válidas. Entonces, la asertividad, entonces, como te decía, es transversal al autoconocimiento, es ujú, transversal a la autoestima y por supuesto que también con la inteligencia emocional, porque aquí tenemos que ver cómo mm. andamos a nivel emocional, porque el hecho de que yo me reprima y que nunca diga que estoy enojada, Ajá. ¿cómo es posible que nada me moleste? Y al contrario, ¿cómo es Mm. posible que siempre reaccione de forma impulsiva y siempre me enoje y todo lo critique y todo lo alegue? Me explico como que ambos polos hablan de una muy mala modulación a nivel emocional. Claro. Entonces, ¿Sí? sí, por eso entonces este tema es tan importante porque ¿cuál es la invitación? Es observarnos y poder desarrollar conductas más asertivas. ¿Cómo yo puedo decir lo que pienso? ¿Cómo yo puedo expresar una crítica constructiva? ¿Cómo yo puedo incluso expresar una queja? ¿O hacer una invitación? ¿O dar una opinión disonante con la asertividad? Por eso es Mm, un arte, porque imagínate, no nos educan en esto. Lo aprendemos a no. veces algunos a golpes en la vida, ¿cierto? Con los Mm, golpes de la vida, a medida que vamos madurando. O sea, yo hoy tengo 42 años, a mí me habría encantado que esto me lo hubiesen enseñado en el colegio cuando tenía 5 años, porque vaya que me habría evitado tantos problemas, es verdad. tantos momentos poco oportunos, y creo que esto es algo que debiese enseñarse como parte de las relaciones humanas, junto con comunicación, junto con habilidades sociales, junto con Mm, autocuidado, debiese ser una temática más, porque lo bonito de la asertividad es que lo que se observa y se analiza son las conductas, ¿ya? mm. Más allá de las intenciones, todo lo que observamos, todo lo que se puede medir, todo lo que se puede evaluar, y ello incluye el cuerpo completo, todo lo no verbal, por supuesto que cómo nos impactamos unos a otros. Mm. Y yo creo que en distintos ámbitos es tremendamente importante empezar a trabajar recursos como la asertividad, la empatía, la escucha propia, y no solamente en el ámbito de la educación, que es fundamental que se incluya esta área como un ramo, como talleres de apoyo, pero ya que se incluya de forma constante y permanente, sino también en los últimos años en distintos ámbitos se ha hecho como un realce de lo importante de esto. En los ámbitos más laborales o empresariales, incluso no Sí. se valora tanto el currículum o la experiencia laboral así como más bien dura, sino habilidades, habilidades blandas de poder relacionarse con un otro. Entonces, o incluso los médicos ya se están abriendo y decir, mira, lo que te ocurre en realidad más bien es algo que no estás viendo de ti mismo, algo más bien emocional y que es importante que lo puedas trabajar. Es interesante también como este último tiempo a consulta llegan muchas personas derivadas de médicos, que llega una persona enferma, como antes hubiese sido como una enfermedad netamente fisiológica, y resulta que muchos médicos ya están derivando a psicólogos, por ejemplo, psicólogas, para
trabajar el tema emocional. Entonces Sí, ya hay como a nivel de sociedad, de país, a nivel mundial, en realidad hay ya muchas evidencias que es una necesidad urgente poder trabajar con aquello, ¿no? sí. Caro, mira, pensaba en esto de, claro, efectivamente uno tiene quizás una actitud un tanto más rígida o polarizada de cómo relacionarme con los demás o cómo relacionarme con lo que me pasa. ¿Y cómo se va construyendo eso? ¿Cuál es la influencia de mis relaciones más tempranas en cómo yo voy adquiriendo, por ejemplo, el ser asertivo, el no ser asertivo, tener una actitud más pasiva o más agresiva, o este como arquetipo del cordero y del lobo? ¿Cómo va Mm. influyendo la relación con nuestros padres o con las figuras de apego más tempranas? Sí, tremendamente importante, Claudio. O sea, Mm, el- la crianza vital. Pensemos ajá. que los primeros 7 años de vida es cuando se crea este piso sobre el Mm, cual después nosotros vamos construyendo, mm, ¿cierto? Pero el piso más importante se crea en los primeros 7 años de vida. Bueno, parte por supuesto con todo lo que tiene con el apego, ¿cierto? mm, Cuando si es un apego que desarrollamos un vínculo tipo seguro o inseguro, mm, ¿cierto? Si es más bien evitativo o ansioso ambivalente, bueno, eso ya es quizás para otro tema, pero el apego que pasa a ser la base de los vínculos que desarrollamos con las personas. Pero mm, respecto a la asertividad como tal, que tiene que ver con estas conductas comunicativas que desarrollamos y que empleamos con otros, acá el modelo que tenemos en casa es crucial. Y acá me mm. encanta decirle a todos los adultos que nos están escuchando y que son Ajá. papás, es que muchas veces pretendemos que nuestros hijos aprendan de lo que hablamos, pero en realidad Mm, nuestros hijos de lo que más aprenden es de lo que nos ven hacer, ¿ya? totalmente. Hay diferentes tipos de modelamientos que los niños hacen y son los principales inconscientes. Mm, Yo aprendo de cómo mi mamá reacciona frente a diferentes situaciones, cómo mi mm, papá responde frente a un evento, cómo enfrentan la pena, cómo enfrentan la rabia, cómo enfrentan el miedo, cómo enfrentan la frustración, cómo enfrentan cuando están molestos con alguien, si lo dicen o mm. no lo dicen. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en una niña o un niño que ve que su Ajá. mamá eh, constantemente cede, ¿cierto? Mm, O algo le molesta, pero se queda callada, no lo dice, ¿sí? Ahí hay dos mm, posibilidades, y es que en algunos casos los niños ajá. copian exactamente el mismo modelo, ¿ya? Mm, En este caso, de la que se podría considerar víctima. Supongamos que ven una situación quizás donde hay un papá que es bastante agresivo, descalificador con la mamá, y una mamá que aguanta, ¿cierto? Esto como de la cultura del aguante, donde se malentiende el amor, mm, malentiende, a propósito de todo lo que está ocurriendo hoy con el caso de Antonio, el caso de Ámbar, se mm, malentiende el amor como el aguante, como el sacrificio, como el mm, sufrimiento, ya una visión distorsionada del amor que no tiene nada que ver con lo que realmente es el amor. Ahí es mm. muy probable que esta hija o hijo se Ajá. identifiquen con la madre y sean como ellas, o por el contrario, se identifiquen con el otro polo, ¿se entiende? Y terminen Mm, siendo como el otro polo respecto a la conducta. Ahora, mm, ¿cuál es la invitación? Por supuesto que nuestra historia y nuestro pasado nos influye, pero mm, no nos condiciona para siempre, no somos esclavos de nuestra historia. Eso es lo maravilloso de poder hacernos adultos y desarrollar una conciencia de adultos para mm, salirnos de esta mirada infantil en la que nos consideramos más bien víctimas o nos quejamos o ponemos la responsabilidad del otro, sino que yo puedo elegir hoy cómo yo quiero ser, mm, ¿ya? Entonces, y cada uno ver, a ver, ¿qué es lo que más me cuesta expresar? Porque quizás yo soy muy buena para expresar lo que yo pienso. Yo ajá. expreso mis ideas, expreso, por ejemplo, mi reflexión respecto a un libro, respecto al informe en el trabajo, respecto a las noticias, lo que está pasando. Yo puedo quizás expresarme mucho respecto a ideas, a lo cognitivo, pero tal vez me cuesta hablar de lo que siento. Mm, Y hay otras personas que al revés, pucha, a mí me cuesta hablar mucho más de pensar algo, desarrollar una idea, una creencia, y expreso más fácilmente mi sentir.
O quizá dentro de las gamas de las emociones me es mucho más fácil expresar la rabia, pero me cuesta conectarme con la tristeza. O quizá expreso mucho más los momentos que estoy enojado y no la alegría. O quizás soy más de conectar con lo positivo, lo optimista, pero me cuesta enfrentar el dolor, me cuesta enfrentar el tema de la muerte. ¿Me explico? Yo creo que lo bonito, la invitación que podemos hacer a los que nos están escuchando, es ir reflexionando cuáles son aquellos aspectos en mi vida en los que considero que necesito aprender más de mí. ¿Y para qué? Para crecer. ¿Y para qué crecer? Porque finalmente nos da mayor bienestar, nos da mayor salud, nos da mayor plenitud. Está comprobadísimo que en realidad son mucho más felices las personas mientras más coherentes somos. ¿Y qué significa ser coherente? Que lo que pienso se relaciona, tiene coherencia con lo que digo. Que lo que digo tiene coherencia con lo que hago. Y que lo que hago tiene coherencia con lo que siento. Cuando somos más coherentes, somos más felices. Y se nos nota. Uno incluso que uno trate de fingir o disimular, se transmite. Somos seres sintientes, somos seres que nos vinculamos. A veces personas que uno se da cuenta que muestran una careta de estar muy bien, pero que internamente no la están. Se nota la incoherencia. Y los niños captan las incoherencias de los padres. Nosotros mismos captamos las incoherencias de nuestros papás. O sea, sin ir más lejos, yo creo que tanto tú como yo podemos recordar cómo nuestra mamá y nuestro papá enfrentaban las diferencias de opinión. Pensar distinto puede haber sido quizás causa de conflicto, causa de pelea, de no hablarse en 3 días, o quizá podría haber sido algo que es el otro polo también, que está todo para la talla, todo es broma, todo es chiste, todo es la talla o el doble sentido, no se habla nada en serio, también eso es una posibilidad. Entonces, aprendemos esto obviamente aquí en casa, pero siempre está la oportunidad de poder ser mejores. Y cuando vamos creciendo, vamos desarrollando nuevos vínculos, aprendemos con nuestros amigos, con nuestras amigas. Con cada vínculo que tenemos es una nueva oportunidad para aprender de nosotros y aprender del otro. Aprendemos también con nuestras parejas. Si tienes una pareja, incluso cuando uno ve para atrás de cada pololo, polola, ex, uno puede haber aprendido muchas cosas también, porque los otros terminan también mostrándonos aspectos de nosotros mismos. Mira, qué importante lo que dices, que finalmente es a través de las relaciones con los otros y de los vínculos significativos con los otros, que sí o sí es cuando vamos aprendiendo más recursos y vamos integrando muchas más herramientas. Muchas veces ocurre también, y esto es algo que te lo voy a plantear para que nos puedas comentar cómo lo vives tú, qué piensas, que muchas veces existen ciertas características muy valoradas a nivel familiar, que efectivamente si uno las ve como afuera y uno dice, por ejemplo, ser empático, hay que ser empático. Y uno podría decir si es una característica valorada o buena, pero también incluso ciertas características llevadas al extremo o vividas de forma rígida, también pueden traer ciertas consecuencias. Y acá tomo el ejemplo de un niño que lo atendí hace un tiempo atrás, en donde a nivel familiar estaba muy valorada el tema de entender al otro, ponerse en el lugar del otro, ser comprensivo, ¿no? Es como con una actitud así que puede sonar muy bien, ¿no? Pero resulta que con el tiempo, este niño pequeño de 6 años, de pronto empezó a mostrar distintas sintomatologías, estaba mucho más retraído, tenía pesadillas nocturnas, o distintas otras cosas que pusieron como una señal de alarma en la familia. En resumen, lo que le había ocurrido a este niño es que en el colegio habían 2 niños que lo molestaban y que literalmente le hacían bullying. Y él, en esta actitud de que era enseñada y valorada a nivel familiar, en el fondo lo que trataba de hacer era ser comprensivo con el otro. Y decir, me molesta porque en realidad, bueno, pasó un mal día, o en realidad, ¿para qué lo voy a acusar si lo van a retar? No quiero que lo reten. Entonces, mm, no logró validar o no logró ser empático consigo mismo, ¿no? De reconocer como que se sintió agredido, que sintió miedo. Entonces también pasan distintas cosas con ciertas características que podemos ver valoradas y que también pueden traer ciertas consecuencias.
Muy bonito el ejemplo que comentas, Claudio, y claro, me gustaría responderte de dos formas. Primero, Ajá, lo que se ve ahí claramente que este niño ajá. estaba más bien respondiendo desde la cabeza, desde Mm, entender, comprender. Eso es una cosa, ¿cierto? Pero muy distinto a lo que estoy mm, sintiendo. Puede que yo comprenda, pero por dentro me puede dar rabia igual. Y aquí me mm. quiero linkear de esto A ver. para explicar un poco de los derechos asertivos, que para mí fue una maravilla cuando conocí que existían derechos Mm, asertivos, ¿ya? Que son muy simples, no es nada nuevo, pero vaya que cuando se expresan así con esta claridad y forma tan directa, no, nos hacen darnos cuenta, wow, vaya, sí. mm, Y primero, tengo derecho a enojarme. mm, Así de simple. Esto lo veo mm. mucho en terapia y te diría que Ajá. con muchas mujeres me toca trabajar con ellas que tienen derecho a enojarse. Qué Dicen, importante. no, pero es que ¿cómo Muy me voy a importante. enojar si mi mamá no pudo más, mi mamá era lo que podía hacer? Está muy de la cabeza. Perfecto, Mm, compréndela, entiéndela, pero mm, no estás validando que eso sí te causó mucha rabia durante muchos años. mm, Tenemos derecho a enojarnos y eso no nos hace malas personas, sobre todo a las mujeres que a mm, veces nos educan para no enojarnos. Y me toca mucho verlo también en mamás y papás que ujú. frente a algo el niño se enojó y lo primero que le dice, pero hijo, no te enojes ya, pues no te enojes, no te enojes. Justamente. Se educa a no enojarse. O a Mm, veces también, lo mismo con bueno, tengo derecho a enojarme, tengo derecho a estar triste, mm, tengo derecho a que algo me duela. Tú puedes incluso haber sido súper asertivo, respetuoso, pero si me duele tiene que ver conmigo y tengo derecho a que me duela y quizás yo necesite darme un momento, totalmente. media hora para conectarme y para yo ver, pues en realidad esto me dolió porque obviamente es muy probable que me haya dolido porque me haya tocado a alguna herida también de mi historia. Porque a veces Mm, cuando reaccionamos, no reaccionamos solamente desde el presente, sino que de todas las otras heridas que podemos tener abiertas de nuestro pasado, que es mm, bastante común. así Tengo, es. tengo derecho a pensar diferente, Mm, ¿ya? Tengo derecho, o sea, puede sonar súper obvio, pero no lo es, porque imagínate, cuando estamos una persona, una familia en que todos son médicos, todos científicos, todos piensan de una forma, chuta, hay que ser bien valiente para atreverse a pensar distinto, claro. ¿cierto? Entonces, tengo derecho a enojarme, tengo Para derecho, pensar y hacer algo distinto. Para pensar y hacer algo distinto. claro que sí. Entonces, tengo derecho a enojarme, tengo Ajá. derecho a estar triste, tengo derecho a que algo me Mm, duela, tengo derecho a pensar distinto, tengo derecho a no saber. mm. Qué No importante saber. eso A también. veces llegan a terapia y me dicen, Carolina, no tengo idea qué quiero en mi vida, no tengo idea, o sea, no tengo, estoy perdida. Yo digo, maravilloso. Y que me quedan mirando, que te suene loco. Lo primero es que te diste cuenta que no sabes. ¿Cuánta gente que vive la vida creyendo que sabe lo que quiere y realmente no lo sabe, pero no se ha dado cuenta? Tú ya te Mm, diste cuenta, no sabes. Maravilloso, como tengo derecho a estar confundida, confundido. Tengo derecho a equivocarme. Imagínate. ¿Cuánta gente mm, vive con una creencia, por supuesto que inconsciente, de que tengo que ser perfecta? Y que tengo que siempre responder bien y que no me puedo equivocar nunca. Entonces, tengo mm, derecho a equivocarme. Tengo derecho a dudar, mm, a dudar. Tengo derecho a dudar. Y si me hacen una pregunta, tengo derecho a no saber. ¿Sabes qué? Ahora no lo sé. Dame tiempo para pensarlo. Tengo derecho, por lo tanto, a tomarme un tiempo antes de tomar una decisión. No tengo mm, por qué a veces reaccionar a la presión del otro si no es mi momento, o autopresionarme a responder algo cuando no lo sé. Tengo derecho a cambiar de opinión. Yo, por ejemplo, puedo haber quedado contigo ya, va a la entrevista y la charla de hoy día sábado, y después yo no, ¿sabes qué? Me arrepentí, Claudio. Tengo mm. derecho a hacerlo, pero la gente no se Así es. escucha y a veces termina haciéndolo obligadamente, que no es mi caso, Mm, pero a veces, porque ¿qué es lo relevante acá? ¿Cuántas veces me empiezo a mm, transgredir? Si cada uno empezara a llevar una lista de cuántas veces se autotransgrede durante el día, wow, van a darse cuenta que eso a veces son más de los dedos de una mano. Y por supuesto también cuántas veces transgredo el resto. mm, Entonces, tengo derecho a dudar, tengo derecho a cambiar de opinión,
¿ya? Tengo derecho a pensar diferente, como decía, y sobre todo a cambiar. Tengo derecho a cambiar. Quizás yo antes era de una forma. Pues bueno, ahora quiero ser diferente. Entonces, si te fijas, cuando nosotros realmente reflexionamos más en profundidad en cada uno de estos derechos, Ajá. y los vamos conectando con nuestro sentir más íntimo, por supuesto que nos va a permitir tomar decisiones diferentes y actuar de manera distinta. De lo contrario, es muy probable que yo me transgreda o que sienta que funciona automáticamente en la vida, porque lo que está ocurriendo es que no me estoy escuchando. Por eso vuelvo que acá el autoconocimiento es clave, y creo que el conocernos y trabajar en nosotros mismos es lejos la mejor inversión que pueden hacer las personas, porque es para toda la vida y les queda para siempre. Totalmente, y de ahí también es importante poder compartir e interiorizar de que las emociones no tienen una connotación negativa o positiva, sino más bien tienen una función muy importante que cumplir. Como decías, por ejemplo, el enojarse o el tener rabia, tiene una función muy importante que es el poder reconocer un límite que fue vulnerado o transgredido. Y por eso tengo que aprender a escucharme de que, oye, esto me molesta, esto me da rabia, porque ahí estoy marcando un resguardo de espacio personal. Y de ahí viene otra etapa, que es decir, ¿qué hago ahora con esto? ¿No? Y ahí la asertividad es una herramienta súper valiosa y muy importante para resguardar mi espacio personal y a la vez poner un límite que sea también sano y adecuado. Mira, Rosana Soledad Araya pregunta, dice, Ajá. ¿cómo mantener la calma? Oh, tremenda pregunta, porque esto es como la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo mantener la calma ante una discusión sin atacar para decir con claridad lo que pensamos? ¿Qué le podríamos decir a Rosana? ¿Cómo mantener la calma sin? Me perdí la segunda parte, justo Sí, se me es cortó un como, poquito. cómo estar tranquilo y en calma en una discusión que probablemente estamos alterados, pero sin atacar al otro, ¿no? Y a la vez poder decir con claridad todo aquello que quiero transmitir. Sí. Es posible, primero decir que muy buena la pregunta, que eso es posible y algo a lograr, pero para poder lograrlo se requiere un trabajo previo, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque si yo no me conozco y si no he desarrollado en mí mismo una madurez que me permita poder reflexionar respecto a lo que a mí me está pasando, ¿ya? Es bastante difícil mantener esa calma, ¿ya? Mientras más inmadura soy, es más probable que yo sea más impulsiva, ¿ya? Es más probable también que yo me sienta atacada, porque lo bonito de esto es poder reconocer que lo que el otro me está diciendo, me lo está diciendo desde él o desde ella. Por lo tanto, todo lo que el otro diga de mí habla mucho más del otro que de mí. La entrevista de donde nos quedamos. Y bueno, estábamos con una pregunta bastante interesante que tenía que ver con qué hacer o cómo mantener la calma en algún momento de una discusión fuerte sin tener que atacar al otro, pero a la vez también tener la claridad de poder expresar lo que a uno le pasa, ¿no? Perfecto. Sí, yo quería aprovechar de también hilar con lo que acaba de ocurrir. Se cortó la Ajá. conexión, por ejemplo, y frente a eso, tú y yo podríamos haber reaccionado de al menos 30 formas diferentes, ¿cierto? El cómo tú y yo reaccionamos frente a esto, que puede sucedernos a todos, que se corta la conexión, puede que yo me haya asustado, puede que me haya dado rabia, puede que me haya dado risa, ¿cierto? El cómo yo reacciono tiene que ver con mi historia y tiene que ver con cuánto yo me conozco también. Y tiene que ver además con la mirada que yo le doy a la vida. Si yo me siento víctima, pucha, otra vez me pasó, todo me sale mal, es súper distinto de pensar, bueno, son cosas que Es pasan, así verdad. el internet se cae y vuelve. Entonces, es una pregunta muy interesante la que nos Es hizo verdad. acá esta amiga, pero se cruzan muchas variables, por lo tanto no es tan simple de responder, porque el cómo yo reaccione tiene que ver con mis creencias, con mi mirada de la vida, tiene que ver con cuánto me conozco, tiene que ver con cómo es también mi conexión con mis propias emociones, ¿ya? Porque si yo
tiendo a ser más impulsiva porque soy más inmadura, me cuesta reflexionar y digo lo primero que se me viene a la cabeza y no me doy cuenta que estoy hiriendo al otro o lo estoy descalificando, puede que el otro sea más maduro, más reflexivo y diga, Carolina, te estás saliendo del límite, no hablemos esto ahora y se vaya. O puede que también tenga temas de impulsividad, también tenga temas de inmadurez, también tenga temas de sobre reaccionar con la rabia, y podemos ir en una escalada, ¿ya? Las discusiones suelen ocurrir en general de diferentes formas. La más peligrosa es la escalada violenta, ¿sí? En la cual yo te digo algo, tú me dices otra cosa, y yo te digo otra cosa, y tú me dices otra cosa, y vamos así, con palabras o con juegos psicológicos, vamos subiendo, ¿cierto? Vamos escalando. Y creo que ahí lo más importante es darnos cuenta desde dónde estoy respondiendo. Estoy respondiendo porque me sentí herida, estoy respondiendo porque tengo miedo, estoy respondiendo porque me siento atacada, me siento poco valorada, porque siento que la situación es injusta, ¿cierto? Todo eso podría ser válido, pero ¿es realmente mi conducta la mejor forma de responder? Lo que también muchas veces digo a mis pacientes es, ok, le dijiste tal y tal cosa a tu pololo. ¿Para qué se lo dijiste? Ah, es que tenía rabia. Ah, perfecto. Entonces, si tu objetivo era desahogarte, descargarte, excelente, lo lograste, te descargaste, te desahogaste. Pero si tu objetivo era acercarte a tu pareja, buscar un acuerdo con tu pololo, fue una pésima estrategia, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo siempre los invito a reflexionar. ¿Qué es lo que pretendemos al conversar con el otro? ¿Ya? Porque yo puedo estar molesta, puedo estar herida, pero distinto es si yo me quiero vengar, si yo quiero que el otro se sienta mal, si quiero darle una gota de su propia medicina, o si yo quiero tener un punto en común, o quiero que crezcamos, o si quiero que él empatice conmigo, o si quiero que se arrepienta, o si quiero que de esto aprendamos y crezcamos. Según el objetivo que yo tenga, es la reacción que yo voy a tener. Entonces, ¿cómo mantener la calma? Básico, conocerme. Básico, poder desarrollar cada vez mayor madurez, aprender de asertividad, aprender a manejar mis emociones. Y ello también requiere tener un estilo de vida doc, porque puede que yo necesite hacer más actividad física para botar tensiones. Puede que a veces yo también requiera evaluar qué tan contenta estoy o no en mi trabajo, porque puede que yo me estreso mucho en mi trabajo y capaz que todo lo que tengo previo ya lo descargue con mi pareja. Entonces son tantas variables que yo a lo que yo invitaría a reflexionar dónde están mis principales fuentes de estrés también. Porque para tener paz, para tener calma y reaccionar genuinamente desde la calma, requiero que mi vida sea armónica completa. Todo, desde cómo me despierto, cómo me hablo a mí misma, ¿ya? Ahora, en concreto, así como técnicas respecto a un diálogo con la pareja, es muy interesante todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la comunicación no violenta, ¿ya? Que para ello primero hablo desde mí, desde lo que yo veo, lo que yo siento, lo que a mí me pasa, en vez de decir, es que tú me hiciste sentir mal, es que tú me descalificaste, decir, yo me sentí pasada a llevar, yo con esto no me sentí querida, yo con esto me hago cargo de algo que a mí me pasa, ¿se entiende? Lo otro que si tiendo a ser quizá muy explosiva desde mi historia, es bueno darse un momento para ir bajando. No es el mejor momento para hablar. Que sea yo la que habla y no mi rabia, porque no somos lo mismo, ¿sí? Tampoco se trata de reprimírmelo todo y guardármelo para siempre, pero ser asertivo también implica que hay momentos en que es mejor callar, que hay momentos en que es mejor decir, hagamos por favor una pausa, estamos demasiado enojados, calmémonos, hablemos más rato, porque ya que nos queremos, para respetarnos y para no decir cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir, este no es un buen momento. Sí, y te aseguro que después va a ser con otra motivación, con otra actitud. Y lo otro también pensar que la otra persona que está frente a mí
también es un ser humano que está sintiendo, que también le Ajá. duele, que también está afectado, Mm, y que por lo tanto también nos está mostrando sus herramientas y sus límites también. mm, Entonces es un acto bastante complejo y doble, y es por eso que se requiere bastante trabajo personal para poder responder en forma asertiva frente a un ataque, responder en forma mm, asertiva frente a una crítica, responder en forma asertiva ante una queja, y responder en forma asertiva incluso a veces a conductas agresivas que el otro tiene. ¿Cómo poder ponerle límites al otro y hacerme mm, respetar sin yo caer en lo mismo, sin ser agresiva o poco asertiva? mm. Mm, Y ahí muchas veces cuando uno está en pareja o tiene un vínculo mucho más constante y permanente con alguien y quiere seguir cultivando esa relación, es súper importante también en los espacios en donde ambos están tranquilos y calmados, donde el vínculo es mucho más puro, más sano. Ahí quizás a lo mejor ponerse de acuerdo en cómo poder afrontar una discusión. De decir, por ejemplo, bueno, mira, si tú te empiezas a alterar o yo me empiezo a alterar, mejor detengamos la discusión, paremos y hablemos en algún momento en que ambos estemos tranquilos, porque si no se provoca este tema de la Sí, escalada que al final es quien gana, y el quien sí, gana es quien se impone y quien se somete. Entonces la sí. única forma de verdad poder expresar qué es lo que me pasa, qué es lo que siento y qué es lo que necesito, solo se logra en estados más bien tranquilos y calmados y de una disponibilidad, que no quiere decir que no esté enojado, porque puedo decir algo que me molesta, que me hiere, pero lo puedo decir también calmado y tranquilo. Me acordé también de una persona que estoy acompañando en su proceso, en donde queda en evidencia lo importante de tener súper claro qué es lo que quiero y qué necesito. Ella me manifestaba que estaba muy molesta y enojada con su padre porque en su vida había pedido ayuda, y eso ya tiene que ver con su historia, y ahora por primera vez pedía ayuda, y el papá no la ayudó. Pero el tema fue en que ella necesitaba cambiarse de casa y tenía una lesión que, no le, que le imposibilitaba acarrear cosas. Entonces, ella le contó a su papá y le dijo, mira, ¿sabes qué? Me gustaría cambiarme de casa y sí, tuve una lesión y bueno, pero el papá nunca entendió que en el fondo lo que necesitaba era, hija, ¿necesitas que te ayude a cambiar de casa? Entonces también es importante como ser muy claro en qué es lo que siento, qué es lo que pienso y qué necesito para poder decirle al otro. Algo Y así saber como, pedir. papá, necesito que me ayudes a Sí, cambiarme de casa. Punto. Porque yo no me sí, puedo mover. sí. Entonces cosas tan sencillas como eso que a lo mejor es que el otro no es que no quiera, es que a lo mejor simplemente no entendió el mensaje. Mira, Sí. todas estas cosas y mucho más se van a ver justamente en el taller de prácticas de autorregulación emocional que comienza el sábado 22 de Sí. agosto, ya queda muy poquito, y es de las 5 hasta las 7 de la tarde, y son 4 jornadas, así que quedan todos súper invitados. Y claro, ¿a quién estaría abierto este taller? Sí, ¿Para quién es la bueno, invitación? para todos los que quieran aprender herramientas concretas, va a ser bastante práctico, bastante centrado en cada uno de ustedes, hombres y mujeres, no necesitan ninguna experiencia previa, y vamos a ver, así como hablamos hoy día de asertividad, vamos a hablar de las emociones, también las emociones desde la neuropsicología, vamos a ver diferentes técnicas también de mindfulness, también meditaciones, vamos a ver diferentes técnicas para que esto también pase por ustedes, que esto no sea una clase y solo teoría. ¿Ya? Quería complementar una cosita antes de terminar hoy, Claudio, respecto a lo que dijiste recién, que me encantó el Por ejemplo que favor, diste, porque por eso es lo favor. que diferencia a una persona con conciencia más de niña a de la adulta, que la de la niña, uno como niña, esto por supuesto que es inconsciente, espera que a uno le adivinen, uno insinúa y espera que el otro sobreentienda, pero hay que saber pedir en forma clara y en forma explícita al otro, y eso lo hace un adulto. Pero no olvidemos que también dentro de los derechos asertivos, ese papá también tiene derecho a decir que no, tiene derecho a no poder y también tiene Mm, derecho a no querer. mm, Así que, así como no nos podemos transgredir a nosotros, no esperemos tampoco totalmente. que los demás siempre tengan que hacer lo que queremos, porque eso también es asertividad.
Con Oye, qué eso buen quería cerrar. complemento el que dijiste, Caro, porque ahí hay que reconocer el rol de uno, como mi rol es cuidarme a mí mismo y poder expresarlo, y el rol del otro es cuidarse a sí mismo y expresarlo, y entre eso vamos haciendo una convivencia sana. Caro, bueno, te Claro que agradezco sí. mucho la disposición y el tiempo que has tenido de poder compartir tu experiencia y tus conocimientos con todas las personas que nos están escuchando. Feliz de poder tenerte en otra oportunidad. Y ya, bueno, invitamos a todas las personas que se inscriban al taller. Pueden visitar nuestras redes sociales y pueden preguntar por el taller. Y Caro, te mando un tremendo abrazo y también un abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, Claudio, un gusto. Un abrazo a Igual, todos, gracias a todos los que nos escucharon hoy. bien. Ya, espera.